Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que vean esto. Vamos a comenzar con nuestra clase número 4, correspondiente a lo que habría sucedido el día 25 de abril del 2020. Voy a presentar los temas que vamos a tratar. Son en total 4. El tema número 1 es el imperialismo. El tema número 2 es el colonialismo. Es un concepto que es muy parecido al de imperialismo, pero tiene una pequeña diferencia, y en esa pequeña diferencia radica la real comprensión del tema. El número 3 es la Revolución Francesa. Y el número 4 es la Revolución Industrial. Revolución Industrial. Esos son nuestros 4 temas a tratar hoy en día. En general, cuando se evalúan estas pruebas, que repito, se suelen evaluar las mismas cosas todos los años, incluso repitiendo las mismas preguntas, lo que se recalca mucho es identificar el legado de todos los procesos en general, pero en particular ahora vamos a ver el legado de la Revolución Francesa y el legado de la Revolución Industrial. ¿Qué quiere decir el legado? ¿Cuáles son las continuidades o cuáles son los cambios que produjeron estos eventos y que se mantienen hasta el día de hoy o que influyen de cierta manera en nuestra vida actual? Entonces, hay que prestar especial atención a ese tema. Vamos a comenzar entonces con el imperialismo y el colonialismo. Para eso voy a apoyarme en una línea de tiempo que comienza donde quedamos la vez anterior, que era 1492, el, entre comillas, descubrimiento de América, que no fue un descubrimiento porque América ya tenía gente viviendo acá, pero bueno, desde el punto de vista de los europeos sí fue un descubrimiento. Bueno, en 1492 se da fin a la Edad Media y comienza la Edad Moderna, que es la que viene después. Esta edad se prolonga por varios siglos y finalmente termina en 1789, que es cuando ocurre la Revolución Francesa. Y desde 1789 en adelante nos vamos a encontrar con la edad contemporánea, que es la que estamos actualmente, 2020. Y después ahí continúa el tiempo hacia ambas direcciones. Ya. Vamos con el imperialismo entonces. Vamos a cambiar de color. El imperialismo. La definición de imperialismo consiste en que el imperialismo es una forma en la que los estados se relacionan hacia otros territorios. Un estado es la organización de una población que vive en un determinado territorio. Por ejemplo, el estado de Chile, el estado de Argentina, el estado de, no sé, cualquier país. ¿Qué pasa con el imperialismo? Es una forma en que un estado se relaciona hacia otros territorios, pero a través de la dominación. Es una tendencia a expandirse y dominar otros territorios y naciones. Por ejemplo, existía el imperio francés, el imperio inglés, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro. O sea, habían muchos imperios que se empezaron a desarrollar. Y esta dominación se manifiesta de varias formas. Por un lado, es una dominación económica. ¿Por qué?
Porque económicamente lo que hace el Estado imperialista, o sea, el Estado que tiene esta tendencia a expandirse y dominar a otros territorios y naciones, es que lo que hace es explotar a la población y los recursos de los territorios dominados. Ya. Por otro lado, es una dominación de carácter social. ¿Por qué es una dominación de carácter social? Porque en el imperialismo la clase gobernante, la clase dominante sobre los demás, coincide con ser la clase del pueblo que invade al otro. Entonces se crea una jerarquía social en la que los dominados están en la base y en la cúspide tenemos a los invasores. Esa es como la base del pensamiento racista que existe hoy en día, porque los blancos están por sobre los negros, que los españoles cuando llegaron a América se pusieron a ellos en la cúspide de la pirámide social y los indígenas estaban en la base, eran los que tenían menos privilegios. Y en tercer lugar, el imperialismo es evidentemente una forma de dominación política. Ahora vamos a hacer una revisión en más detalle del tema de la dominación política. Para eso voy a borrar lo que tenemos aquí. Entonces teníamos dominación. La dominación política, que también era económica y social. Ahora, la forma de dominación política se puede manifestar de dos formas distintas. Hay una dominación política que se ejerce de manera directa y hay otra que es de manera indirecta. La forma de dominación política directa consiste en que el Estado dominador, el Estado imperialista, envía de forma presencial, de forma directa, a representantes suyos que se encargan de ejercer la administración del territorio dominado, ejercer el sometimiento del territorio dominado e incluso la explotación. Entonces, envío de encargados directos. Administrar. Esta forma de imperialismo que recurre a una dominación directa se denomina colonialismo. Colonialismo. Y siempre sirve mucho con estos conceptos ir directo al origen de la palabra. Porque así en la misma palabra nos va a ir dando las pistas. Colonialismo proviene esta parte de acá, colonia, proviene del latín colonus. Y colonus significa granjero. Se refiere a estas personas que eran enviadas desde la metrópolis, o sea, el estado imperialista, a las colonias a colonizar, a cultivar la tierra, pero también a ejercer el dominio sobre la nueva población. Un ejemplo de colonialismo sería lo que hicieron los españoles en Chile. Cuando los españoles crearon su imperio, dominaron políticamente, económica y socialmente a otros territorios, por ejemplo América Latina, ellos mandaban a un gobernador que se hiciera cargo de administrar el país, mandaban tropas, mandaban colonos, y ellos se hacían cargo de la administración de nuestro territorio. Ahora, la forma de dominación indirecta es un imperialismo sin apellido, es un imperialismo normal que consiste en formas de control comercial, económico, cultural. Son formas en las que un Estado logra someter a otro, pero sin la necesidad de tener que hacerlo de una forma tan evidente, sino que lo hace solamente porque los hace entrar en su esfera de influencia y no requiere
tener que mandar gente a administrarlos. Solamente gana una posición ventajosa y listo. Por ejemplo, un caso de dominación imperialista normal, lo más frecuente, sería lo que sucedió, por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron el mundo entero y crearon cada uno un bloque de países, pero sin la necesidad de tener ellos que dominar directamente estos países. Por ejemplo, Chile, desde esa época y hasta el día de hoy, está bajo la esfera de influencia estadounidense, pero nosotros no tenemos tropas estadounidenses en Chile, sino que el dominio que ellos nos ejercen es a través de los tratados de libre comercio, a través de las inversiones. Nosotros generamos una relación de dependencia hacia los gringos sin necesidad de que haya gringos que nos obliguen a hacerlo. Esa es la forma de dominación indirecta. Ya, vamos a dejar esto por ahí y que quede muy claro, el colonialismo es una forma de imperialismo. O sea, siempre que hay un colonialismo, hay un imperialismo detrás. Pero no todos los imperialismos son colonialistas. Esa es la única diferencia, la forma en que se ejerce el dominio. Dominio directo, colonialismo. Dominio indirecto, imperialismo. Entonces, podríamos hacer una relación así. Imperialismo y el colonialismo. Que recordemos es una dominación directa. Ya. Eso va por el momento sobre el tema del imperialismo y el colonialismo. Lo importante es saber distinguir entre los dos conceptos. Ahora vamos a ubicarlos cronológicamente. El colonialismo y el imperialismo comienzan con la invasión de América, cuando los españoles y los portugueses también empiezan a mandar su gente a nuestro continente para ejercer este dominio. Se prolonga después de la Revolución Francesa, se prolonga, y llega casi hasta la actualidad. Hasta mediados del siglo XX todavía existían países como Francia, Inglaterra, que tenían colonias y tenían dominio sobre sobre territorios que todavía no se podían constituir como estados, en África, en Asia y también en América. Y si hablamos del imperialismo a más grandes rasgos, o sea, nunca ha dejado de existir en realidad, porque siguen habiendo países que dominan a otros de formas más o menos evidentes. Ya, entonces este es el lapso de desarrollo que tuvo el imperialismo en su forma colonial y su forma no colonial. Ahora vamos a abarcar el tema de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Vamos a comenzar por la Revolución Francesa. Tengo que economizar espacio, discúlpenme. Primero, ¿qué es una revolución? Revolución es una palabra que viene del latín revolutio. ¿Y qué quiere decir revolutio? Una vuelta. Es una palabra de uso cotidiano. Por ejemplo, yo digo, tengo un taladro que hace 10.000 revoluciones por minuto. Se refiere a las vueltas que hace. Pero en historia se le dice revolución a un proceso de larga, mediana o corta duración que significa un cambio que genera un antes y un después. O sea, como dar vuelta a la tortilla. Es como un cambio radical, podríamos definirlo. Es un cambio radical. Ahora, estas revoluciones pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de la prehistoria, existía el paleolítico y el neolítico. ¿Cuál era la gran diferencia? Es que en el paleolítico las personas se dedicaban a cazar y recolectar lo que la naturaleza entregaba, mientras que en el neolítico las personas producían su propio alimento y ya no dependían de la naturaleza. Y ese cambio fue gracias a la revolución neolítica, que significó que las personas domesticaran las plantas y los animales, y eso generó un cambio irreversible en la historia.
Ahora, esa revolución neolítica se tardó miles de años en ocurrir. O sea, desde que la primera persona domesticó la primera especie hasta que se empezaron a construir ciudades, pasaron milenios. Ahora, estas revoluciones, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, son mucho más rápidas. O sea, alcanzaron a ser percibidos estos cambios por las personas que los vivieron en esa época. La revolución neolítica había sido imperceptible porque no hay nadie que viva tanto tiempo para darse cuenta de esos cambios. Ahora, bueno, independiente del tiempo que se tomen en llevarse a cabo, la revolución es el cambio radical. Y una revolución puede ser científica, puede ser tecnológica, puede haber una revolución política, económica, de cualquier tipo. En este caso nos vamos a centrar en la Revolución Francesa, que es una revolución política, que es la que fue tan importante que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Ahora, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Bueno, las causas de la Revolución Francesa son bastantes. En primer lugar, tenían causas más inmediatas, más concretas, que hace muy pocos años antes de la Revolución Francesa, en 1776, se produjo la independencia de Estados Unidos. Y esto sirvió como una especie de referente, un ejemplo que existía. O sea, si en otra parte del mundo lo hicieron, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? Ahora, la diferencia es que en Estados Unidos fue una independencia que se logró por otro método. En Francia era distinto el asunto. Ahí lo vamos a ir viendo en más detalle. Ahora, también una causa de mediano a corto plazo era las ideas de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Era un movimiento intelectual que buscaba hacer que los gobiernos abandonaran la monarquía, los privilegios y que se propagara la igualdad, la fraternidad y la solidaridad entre las personas. Y esto era algo muy revolucionario para esa época. Y bueno, en tercer lugar tenemos el desarrollo de la burguesía, que es esta clase social que surgió en la Baja Edad Media, que eran los habitantes de las ciudades que empezaron a tener dinero, pero vivían en una sociedad que no les permitía ascender socialmente. Entonces esta burguesía igual empezó a tener cada vez más poder. Ahora, las causas que desencadenaron de forma más inmediata todo esto es como haciendo un equivalente a que le hayan subido los 30 pesos al pasaje de metro en Santiago, es que en primer lugar existía una excesiva desigualdad entre los estamentos en la sociedad francesa. Existía una excesiva desigualdad. Pero esta era una desigualdad institucionalizada, no era una desigualdad como la que hay en Chile, que igual es institucionalizada, pero no de una forma tan evidente. En Francia funcionaban con una forma de organización social que se denomina el antiguo régimen. Y el antiguo régimen consiste en lo que hemos visto en todos los periodos de la historia, desde Egipto hasta la actualidad, que la pirámide social está dividida en estamentos, en los cuales no se puede generar una movilidad de las personas, independientemente de si tienen o no tienen recursos, si tienen o no tienen inteligencia, capacidades, da lo mismo. Entonces en este antiguo régimen, lo que estaban en la cabeza era la nobleza y el clero. Y ellos tenían privilegios, ellos no pagaban impuestos, ellos vivían en condiciones de mucho lujo y despilfarraban todo lo que había. En el medio teníamos a la clase de la burguesía, y al final teníamos al pueblo, que en el caso de esta época en Francia se le llamaba el tercer estado. O sea, ellos eran conscientes de que eran como la clase número 3, contando desde arriba hacia abajo. Eran la mayoría de las personas, eran los que pagaban los impuestos, eran los que vivían peor, tenían poca esperanza de vida, no tenían salud, pésimo todo para ellos. Entonces, esto era una de las causas como más cercanas. Otra causa eran las guerras.
O sea, si a toda esta crisis social de desigualdad, que la nobleza se gastaba todo el dinero y no hacía nada bien, le agregamos que más encima estaban en constantes guerras que hacían que los recursos disminuyeran cada vez más y las personas tuvieran cada vez menos oportunidades para poder vivir mejor. O sea, se empezaron a ver todos estos ingredientes. Y finalmente existía una monarquía absoluta. Una monarquía absoluta. O sea, que además de que la clase superior tenía privilegios, no pagaba impuestos, hacía todo mal, metía al pueblo en guerras, además ellos tenían todo el poder. O sea, no existía la capacidad de la democracia, no existía la representatividad de las autoridades que estaban arriba, teóricamente representando a los que estaban abajo. No, eso olvídense. La nobleza y la figura del rey era el que ejercía la justicia, dictaba las leyes y al mismo tiempo dirigía el gobierno. Eso es una monarquía absoluta. O sea, los tres poderes del Estado están concentrados en una sola persona, que puede hacer básicamente lo que quiera. Esas eran las principales causas que desembocaron en la Revolución Francesa. Ahora vamos a desarrollar las consecuencias, el legado del que tanto les gusta preguntar en las pruebas. Estas consecuencias, bueno, en primer lugar, se pasó desde el antiguo régimen, que era esta sociedad de estamentos en las que nadie podía ascender aunque hiciera lo que hiciera, a una nueva forma de organización que es el nuevo régimen. Y el nuevo régimen no tiene estamentos, sino que tiene clases sociales. ¿Y cuál es la diferencia entre los estamentos y las clases? Es que en los estamentos tú llegas ahí por nacimiento, por herencia, mientras que en las clases, bueno, tú te haces a ti mismo. Por lo tanto, se permite el movimiento y el ascenso y la movilidad social. Ahora, en otros temas, ¿qué es lo que provocó la Revolución Francesa también? Fue la idea de igualdad de derechos. O sea, si en el antiguo régimen había personas que tenían más derechos que otros, tenían más privilegios, por ejemplo el clero o la nobleza, ahora no, todos tienen los mismos derechos, independientemente de cuál sea su posición en la escala social. Lo segundo, algo súper importante, es la separación de poderes. O sea, lo que se hace es crear una república, como lo hacían los romanos en la antigüedad, en la que los tres poderes se separaban: el ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la Revolución Francesa haya generado este modelo de república en esta época? O sea, trayendo desde miles de años atrás, que fue la civilización romana, hasta el siglo XVIII, fue que esto sirvió de modelo para la generación de nuevas repúblicas en nuestro continente, en América. Porque si nos volvemos a la línea de tiempo, poco tiempo después de la Revolución Francesa se genera, por ejemplo, la independencia de Chile. La primera junta de gobierno, que es el cuento que todos no sabemos, ¿no es cierto?, en 1810. Y meses antes ocurrió la independencia de Argentina y la de Ecuador. Y un par de años después la de Perú, la de Bolivia. Entonces todas estas repúblicas latinoamericanas, dentro de las cuales somos parte, nos basamos también en los procesos que habían ocurrido en la Revolución Francesa. Otra consecuencia de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, a pesar de que era un proceso revolucionario, no dejaba de ser machista. Lo que se hizo fue hacer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que reconocía que todos los seres humanos tenemos igualdad de derechos, independientemente de nuestro origen. Esto sirvió de modelo para posteriormente hacer la Declaración de los Derechos Humanos, que es lo que nos defiende hoy en día de la acción del Estado.
en general. Todos los países se tienen que regir por la Declaración de los Derechos Humanos, que en gran medida se basa en este producto de la Revolución Francesa. Y finalmente, en la Revolución Francesa hicieron un cambio que es totalmente nuevo. No lo habían hecho ni los romanos ni los griegos, no lo había hecho nadie. Que es la primera vez que se hizo una elección. Ya, elección, habían ocurrido por montones. Pero esta fue una elección con sufragio universal. Bueno, en una época machista en la que todavía las mujeres no podían votar. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero era un sufragio universal para los parámetros de esa época. Y esto jamás había ocurrido y también fue el modelo para todas las demás elecciones que se han venido haciendo a lo largo de la historia. Esos son básicamente las consecuencias principales que tuvo la Revolución Francesa. Cuáles fueron como sus efectos hacia el futuro. Ya, vamos a pasar a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial. ¿Qué color vamos a hacer? A ver. Yo creo que tiene que ser negro por el humo. Ya. La Revolución Industrial. Ya. Industrial. La Revolución Industrial es un proceso revolucionario que también tuvo una duración mediana. Fue perceptible por las personas que lo vivieron. Y comenzó un poquito antes que la Revolución Francesa, 1769, y se prolongó hasta el año 1840, más o menos, mediados del siglo XIX. No importa si se sabe o no esta fecha, pero es para ubicarlo en el tiempo, desde casi los fines de la Edad Moderna hasta mediados de la Edad Contemporánea. Es como lo que sucedió al final de la Edad Media, cuando se inventó la imprenta, empezó el humanismo, el renacimiento y se fue prolongando algunas décadas. Ya. ¿Esta revolución industrial en qué consiste? Vamos a hacer una descripción. La revolución industrial consistió en la introducción de nuevas técnicas, de nuevos materiales, en la introducción de nuevas fuentes de energía, maquinarias y medios de transporte. Ya. ¿Por qué? En primer lugar, cuando comienza esta revolución industrial, la población del mundo iba en aumento y se necesitaba lograr una mayor producción de alimentos para poder abastecer a esta gran cantidad de población. Entonces, lo que se empieza la pregunta principal es ¿cómo producimos más en menos tiempo? ¿Cómo, utilizando la misma tierra, los mismos recursos, logramos un producto más rápido y más numeroso y más grande? Entonces lo que se hace es empezar a buscar nuevas fuentes de energía que permitan hacer que los procesos de producción se aceleren. Es así que en 1769 el James Watt, creo que se llamaba, que era un ingeniero mecánico, no recuerdo muy bien lo que era, descubre que se puede utilizar el vapor del agua como una fuente de movimiento. Hasta ese momento la cosa más fuerte que existía era los bueyes, las carretas tiradas por caballos. Y lo que él hace es una máquina que supera por mucho la energía que era producida por un animal. Y eso permitió que ahora era posible hacer cosas que antes no eran posibles. Esto se mezcla con que después se empiezan a inventar máquinas, se descubren materiales. Las nuevas fuentes de energía permitían funcionar a una velocidad mucho mayor. Entonces, lo que sucede ahí es que la economía, que desde la revolución industrial hacia atrás, pero hablando hacia atrás así como hasta el origen de la humanidad, se había basado primero en la agricultura y en segundo lugar se había después basado en el comercio.
Pero después de la revolución industrial, la economía ahora pasa a ser una economía de producción industrial. O sea, todos los procesos productivos se aceleran y empiezan a tomar una mucho mayor escala. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta revolución industrial? En primer lugar, bueno, tenemos que definir que la revolución industrial es una revolución de carácter económico. A diferencia de la revolución francesa, que es una revolución de carácter político. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esta revolución? Bueno, los efectos están en todo aspecto de nuestras vidas. En primer lugar, tuvo efectos demográficos. Como aumentó muchísimo la producción de alimentos, la capacidad de transportar los alimentos, de distribuirlos, la velocidad con la que se hacían, la efectividad que se lograba, las personas empezaron a poder tener un mejor nivel de vida y eso llevó a un incremento de la natalidad y un incremento de la esperanza de vida. Y estos dos factores en conjunto se tradujeron en un incremento demográfico. Si nosotros hiciéramos un esquema de la población humana desde el origen de la especie hasta la actualidad, vamos a ver que durante miles de años, la antigüedad, la Edad Media, la población humana era poquita, y de repente viene la revolución industrial y eso significó un punto de inflexión y de una manera increíble la población humana se multiplicó de una forma explosiva y ahí es cuando comenzamos a ser tantos como somos hoy en día, casi como si fuéramos unas bacterias que nos multiplicamos por el mundo gracias a la revolución industrial. Ahora, ¿qué otros efectos tuvo la revolución industrial? Bueno, tuvo efectos ambientales. Esta mayor capacidad de producción estaba basada primero en una mayor explotación de los recursos naturales y en segundo lugar en la utilización de fuentes de energía almacenadas, fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que antes la principal fuente de energía era el sol. O sea, el sol alimentaba a las plantas alimentan a los animales y los animales tiran el arado o los animales hacen mover la carreta. Pero ahora se pasa a utilizar el carbón y el petróleo. Y el petróleo son energía que provino del sol, pero hace millones de años atrás, que se almacenó en el subsuelo de la Tierra y ahora empieza a ser liberada de forma masiva. Y eso genera una tremenda contaminación. Una contaminación del aire por los gases por ejemplo, el dióxido de carbono, que provienen de la combustión de estas nuevas fuentes de energía en las que se basa la economía industrial. Y por otro lado, la explotación de los recursos, que le había mencionado. Ya. Otro efecto que tuvo la revolución industrial sería, bueno, un efecto social. Surge una nueva clase, que se llama los proletarios, u obreros también. Es una nueva clase social que, bueno, ocupa la base de la pirámide y surge a partir de la revolución industrial. Son personas que forman parte de este crecimiento demográfico, son personas que empezaron a migrar desde el campo a las ciudades a empezar a trabajar. Bueno, otro de los efectos sociales entonces sería también la urbanización. O sea, empiezan a verse cada vez ciudades más y más grandes en el mundo. O sea, es lo mismo que sucedería al final de la Edad Media, pero multiplicado por 10. Y a ver qué otro efecto podemos encontrar. Bueno, efectos tecnológicos. Tenemos efectos tecnológicos. O sea, hay constantes avances en los medios de transporte, constantes avances
en el conocimiento, por ejemplo en la química, en la física, en todos los sentidos. Y también podríamos mencionar, bueno, el principal efecto que es la transformación de la economía mundial, que como había mencionado recién pasa de ser agraria a ser industrial, agraria comercial. Y esto se basa en la producción, mientras que esto se basaba en el intercambio. Y esos serían, a grandes rasgos, los 4 temas que corresponden a esta clase. Ahora les voy a dejar anotado las páginas de sus guías en donde van a poder encontrar ejercicios para realizar independientemente de los que yo les voy a enviar, que son preguntas que se han tomado en pruebas de años anteriores. Y a ver, sobre el tema del colonialismo y el imperialismo, sobre la revolución industrial. Ya. Revolución industrial. Tienen que ir desde la página 59 y 60 y también de la 70 a la 73. Ahí van a encontrar ejercicios en sus guías, que esta ya vendría siendo la guía número 2. Y por otro lado, sobre la Revolución Francesa, van a encontrar en su página, de la página 35 a la 41, ejercicios para realizar. Y también en la 14 y 20. Ya. Bueno, igual les hago una invitación a que, si tienen tiempo, porque yo sé que probablemente tengan muchas cosas que hacer, busquen sus guías y las vayan leyendo. Pareciera ser mucha cantidad de páginas para leer, pero son páginas que tienen muchas imágenes, tienen muchos recuadros y están bien resumidas, entonces fácilmente en no sé, media hora que le dediquen y ya van a avanzar un montón. Y bueno, eso es todo por ahora. Les volveré a enviar más material para la próxima sesión. Espero que se pueda hacer en persona y muchas gracias.